Sean todos bienvenidos a este santo lugar. Como ya la Real Academia Española resolvió el asunto de todos y todas, ellos y ellos, gracias a Dios. Así que cuando me refiero a los maestros voy a referirme a maestros y maestras en lenguaje inclusivo. Cuando los hebreos pensaban en la ley, su memoria iba inmediatamente, inevitablemente a Moisés, por el Pentateuco. Cuando se expresaban por medio del canto, los hebreos inmediatamente se conectaban con los salmos, con el salterio, porque los salmos eran para ser cantados. Usaban las composiciones de David. Y cuando recordaban los dichos proverbiales, entonces pensaban en Salomón. Proverbios, es el libro que hemos leído aquí, es una colección de dichos, de imágenes poéticas y de consejos sabios dirigidos al pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel histórico, pero también dirigidos al pueblo de Israel espiritual, porque una cosa es el pueblo de Israel histórico y otra cosa somos nosotros que hemos heredado por el Espíritu la ciudadanía celestial, ya no de un lugar geográfico ubicado en el Oriente Medio, sino más bien una ciudadanía en los cielos. Ahora, el término proverbio en hebreo se escribe mashal. Ese término se traduce y se entiende mejor cuando usted lo lee en griego. Y les va a recordar. Proverbios en griego es parábole. ¿A qué le suena? A parábola. A parábola. Y todos sabemos que el Señor tenía personal predilección por las parábolas. De ahí que fuera tan excelente maestro. Y hablando de maestros, tengo que recordar con mucho cariño, traigo a la memoria, las vivencias que tuve con mi maestro de historia en mi escuela intermedia y superior, Historia Universal, el profesor Felipe Neri Colón, que gracias al Señor todavía vive. Y Mr. Colón, como le decíamos en aquel entonces, nos dibujaba en la pizarra unos detalles, nos hacía exámenes orales, es decir, nos acercaba a su escritorio y personalmente nos hacía preguntas como parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Leíamos el periódico en el salón de clases, nos llevaba a la universidad en un volky que tenía a presenciar eventos, y él vivía tan intensamente cada época en aquel salón que yo soñaba con esa clase. Me enamoré de la historia. Y gracias sean dadas al Señor por su ejemplo de buen maestro. Estudié pedagogía en la Universidad de Puerto Rico y me convertí en maestro de historia. Los apóstoles tuvieron tan buen maestro que todos, salvo uno, Judas, todos ofrendaron su vida por el Evangelio. Se dedicaron tan intensamente a aquello que aprendieron que lo vivieron con intensidad, porque tuvieron un excelente maestro. El día que usted se encuentre con uno de esos estudiantes y éste le salude con alegría y agradecimiento, y de paso le informe que es un ciudadano o ciudadana útil en la comunidad, puede usted sentirse agradecido de Dios por el privilegio de guiar un joven por el camino del bien. Eso no se aplica solamente a la facultad pedagógica de esta mañana. Eso se aplica a todos nosotros, porque cada uno de nosotros también somos maestros. Pero volvamos al texto. Entonces, para comenzar, debemos decir que ese libro de Proverbios es uno que contiene unas imágenes que le hemos llamado parábolas. ¿Pero qué es una parábola?
La parábola, obviamente hemos visto que está derivada del verbo griego parabalo o parábole, y está compuesto con una preposición que todos nosotros conocemos, el para, o sea, que significa junto. Por ejemplo, cuando hablamos de un paramédico, es alguien que está ayudando a un médico. Cuando hablamos de paralegal, estamos hablando de alguien que está relacionado con los abogados, ¿verdad? Paramilitar, todo ese prefijo para quiere decir junto, junto. Bueno, entonces, además de este término de la preposición que es para, también tiene la otra, balo, paráboles. Balo quiere decir en griego echar. Ahora fíjense que si juntamos ambos términos, una parábola, por tanto, es una comparación de dos objetos con fines didácticos, generalmente como un relato. Claro, eso lo vamos a ver más claramente en el Nuevo Testamento con Jesús. Pero una historia, una frase, una imagen que contiene una verdad palpable y otra verdad trascendente, de ahí la parábola, entonces la primera verdad es clara y usted la entiende, pero la segunda verdad tiene usted que buscarla y aplicarla. En otras palabras, la técnica del Señor y la técnica de Proverbios es, en términos de parábola, el decirte algo y ponerte a pensar. En otras palabras, ahí va eso. Miren a ver qué van a hacer con eso, con lo que yo acabo de contarles, porque estimula la reflexión. Entonces, todo lo dicho es una introducción a este libro poético y sapiensal que emana poesía y que emana sabiduría, que son dos elementos insustituibles en la labor que el Señor les ha encomendado a ustedes, mis queridos maestros, y a toda la congregación también, porque como hemos dicho, cuando nos convertimos en miembros de una iglesia, cuando somos bautizados, somos comisionados para enseñar y dar las buenas noticias de salvación. Así que siéntanse, por favor, honrados en tener este glorioso título de ser llamados maestros. Pero les digo algo, mis queridos maestros, ustedes no saben en lo que se han metido. No. La tarea, que más que tarea es vocación, que ustedes desarrollan en el salón de clases, es una reconstrucción de la tarea del Señor. Enseñar es divino, es vocación, no es un trabajo cualquiera. Ahora, si tomamos por cierto lo que hemos dicho, que el proverbio, el mashal, el parábole, entonces afirmamos, ¿verdad? Tenemos que decir en esta mañana que el maestro o la técnica por excelencia del Señor era precisamente esa, las parábolas. Y noten esto, hemos leído la introducción al libro de Proverbios, donde se nos informa para qué son esos proverbios, para qué son esas parábolas. Primero, dice, para entender sabiduría y doctrina. Segundo, para conocer razones prudentes. Tercero, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Cuarto, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Díganme ustedes, queridos colegas, si no es precisamente este el propósito de ser maestro, todo esto que hemos dicho aquí. Interesantemente, cuando el Señor toma esta estrategia metodológica, las parábolas, los discípulos se inquietan. ¿Saben por qué se inquietan los discípulos? Porque las parábolas ponen a pensar. Y el maestro tiene que poner y retar al estudiante a pensar. En Mateo capítulo 13, versículo 10, dice que entonces acercándose a los discípulos le dicen al Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué? Y Él les responde así, dice,
porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿Cuál es la diferencia aquí? Que los que andaban con Jesús estaban constantemente escuchándole. Y él decía en Mateo 13, versículo 9, el que tiene oídos para oír, que oiga. Que es obviamente una invitación a activar el proceso que todos tenemos de análisis. En otras palabras, lo que está diciendo el Señor es: piensen, reflexionen, analicen y pregúntense. Por eso las religiones, que son una experiencia ciega, sin que el ser humano no analice, no integre su fe, es algo vano, es un carapacho. Y así no podemos trabajar la experiencia de la fe. Plutarco, que fue un moralista, un filósofo y un historiador griego con ciudadanía romana, tiene una frase muy interesante. Dice que el cerebro no es un vaso para llenar, sino una lámpara para encender. Y eso es tan y tan importante. John Dewey, ese también filósofo, gran filósofo norteamericano, acuñó el término learn by doing, es decir, se aprende haciendo, que es una teoría pedagógica que plantea que la educación debe y tiene que ser pertinente y práctica, y no pasiva y teórica. Esto último, mi querida iglesia y queridos maestros, es en muchos casos, y lamentablemente la normativa de muchas instituciones y el estilo de muchos llamados maestros que no son maestros, pues vienen a ser asalariados, vienen a ser instructores, mas no educadores. Cuando leemos la introducción a ese libro de sabiduría, que es el libro de Proverbios, y nos detenemos en cada concepto vertido, no podemos hacer otra cosa que caer de rodillas para glorificar y reverenciar el nombre de Dios y darle gracias por ese santo libro que contiene la teoría educativa que ya no es de Dewey, ni de Plutarco, ni Paulo Freire, sino de Dios mismo, porque Dios es maestro. Él nos enseña a través de la palabra, y esa enseñanza se encarna en Jesucristo, y entonces ya no es teoría, es modelaje. Es a través del modelaje que se nos enseña, y eso es lo que llamamos testimonio. No hay mejor sermón que el testimonio de un creyente. No podemos enseñar teóricamente ni dar herramientas para entender sabiduría y doctrina, ni para conocer razones prudentes, ni para recibir el consejo de prudencia, de justicia, de juicio y equidad, ni para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura, si no es por medio del modelaje. Por eso es que les digo, ¿verdad? Y afirmo lo que dije al principio: ustedes no saben en lo que se han metido. Quien toma en serio la vocación de maestro y quien toma en serio la vocación del testimonio cristiano, tiene una gran responsabilidad. Y si usted lo sabe, sean todos bendecidos en el nombre de Jehová. Maestros y maestras e iglesia aquí presente, sepan ustedes que somos llamados a imitar al maestro de maestros, para que sus estudiantes les imiten a ustedes. Un maestro es y tiene que ser un modelo. Y si un maestro no es modelo, si no puede serlo, si no puede vivir a la altura de quien le comisiona, busque otro trabajo. Pero ser maestro es parecerse a Jesús. Y para parecerse a Jesús hay que conocerle. Para que al correr del tiempo esas fértiles mentes de sus educandos
les recuerden con cariño. Yo creo que una de las satisfacciones más hermosas de cualquier persona, maestro o cualquier cristiano, es que nos recuerden con cariño y que les recuerden con agradecimiento y con admiración, porque educar no es otra cosa que capacitar a un niño a poner en función las capacidades que ha heredado de Dios. O sea, cuando la Biblia dice que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, esa imagen y semejanza no puede ser entendida como un retrato, como un video. Imagen y semejanza se refiere a la herencia divina, genético divina, que recibimos cuando se nos da el soplo de vida e integramos en nuestra vida. Nos convertimos en, la Biblia dice, seres vivientes, pero también en seres pensantes, en seres pensantes. Y usted lo que va a hacer es que se va a encargar de que ellos descubran y pongan en práctica la herencia divina que se les ha dado de pensar y de analizar. Pero eso aplica a cualquier institución educativa. Con ustedes es otra cosa, porque ustedes son maestros del Colegio Bautista de Gurabo, que patrocina la primera iglesia bautista de Gurabo. Y este colegio tiene un ministerio educativo, y es un ministerio educativo de nuestra iglesia, servicio a la comunidad de la iglesia para todos y cada uno de las personas. Y es una institución que no solamente representa su fuente de trabajo, que es importante, sino que es, y escuchen bien esto, es el laboratorio de Dios para formar mentes y caracteres que esperemos puedan sanear tantas áreas oscuras de nuestra sociedad y de nuestra isla. Es con ustedes que se potencia la responsabilidad, porque intentarán comunicarle a esos retoños que no podemos entender sabiduría y doctrina, como dice la Biblia, que no podemos conocer razones prudentes, que no podemos recibir el consejo de prudencia, de justicia, de juicio y equidad, que no podemos tener sagacidad, inteligencia y cordura si no está presente el temor reverencial a Dios. Y esa es la diferencia. De ahí nuestras capillas, de ahí nuestros retiros, de ahí la invitación a compartir nuestros cultos y actividades especiales, y todas ellas van dirigidas a cultivar el alma y el espíritu. Como un comentario particular, hay un detalle en nuestra comunidad que evidencia la importancia de la formación cristiana de nuestro colegio. Mis respetos a todas las personas, funcionarios públicos que han pasado por la alcaldía de Gurabo. Mis respetos. Sin embargo, la persona que está, la incumbente en este momento, de nombre Rosacheli, es producto del colegio. Y esa niña ha hecho hasta este momento, más allá de los colores, ha hecho la diferencia en muchas áreas. Y me parece que es una de las pocas alcaldesas o alcaldes que ha estado presente en una graduación en este colegio. ¿Saben por qué? Porque ella ama ese colegio. Es parte de ese legado. Es parte de ese legado. Por eso, ruego en este momento a todo el personal de nuestro colegio, y si hubiera estudiantes o padres también, y todos los relacionados con nuestro colegio, que se pongan en pie un momentito, por favor. Facultad, padres, estudiantes. Queremos una vez más agradecerles a ustedes la bendición de contar con tan excelente grupo de personas. Gracias, Chala, porque incluyo a la Junta de Directores de nuestro colegio, que hace una labor excepcional
en este particular. Nuestro cuerpo diaconal que esté aquí presente va a estar cerca de ustedes en este momento. Y quiten las banderitas para que puedan pasar. Es que al lado de cada uno de ustedes queremos que esté uno de nuestros diáconos, y además de nuestros diáconos yo voy a pedir a los hermanos y hermanas de nuestro coro que nos ayuden para que acompañen también a nuestros maestros, a nuestra directora, que cada uno de ustedes, cada una de ustedes tenga a su lado una representación de esta iglesia que les agradece en gran manera no solamente su presencia, sino su dedicación, su compromiso y todo lo que implica. Vamos a interceder por ustedes, vamos a dar gracias al Señor por ustedes. Vamos a asegurarnos, hermanas del coro, vamos a asegurarnos que cada maestro, cada maestra tenga a su lado un miembro de nuestra iglesia, porque es también una manera de decirles gracias por lo que están haciendo, y es una manera también de reconocer esa labor. Así que vamos a dar gracias al Señor. Sí, gloria a Dios. Si todavía hubiese algún padre, madre, estudiante en pie y ya se hayan acabado los hermanos del coro, pues entonces pedimos a la congregación también que nos ayude a ministrar. Vamos a orar y vamos a dar gracias al Señor en esta mañana. Oramos a Dios. Señor, en esta mañana preciosa, primer día de la semana, donde conmemoramos la nueva creación espiritual, donde conmemoramos tu resurrección y el nuevo orden de salvación por gracia. Agradecemos, Señor, profundamente el privilegio que nos has dado como iglesia de ser partícipes y crear el Colegio Bautista de Gurabo como un ministerio educativo en nuestra comunidad. Gracias por la visión de aquellos 3 hombres pioneros, de Josué López, de Samuel Pastrana y de Dimas López, que vieron la posibilidad de crear esta casa de estudios. Gracias por todos y cada uno de los maestros, maestras que han pasado, oh Señor, por este colegio. Ahora pedimos por estos compañeros maestros y maestras que están aquí, que tú les bendigas poderosamente en su gestión, en su casa, en su hogar, en su familia, que bendiga a sus hijos e hijas, sus familiares todos, Señor. Que tú enciendas, continúes, Señor, avivando la llama del fuego de tu Santo Espíritu en sus corazones. Que se sientan atraídos y honrados por ese llamado que tú les has dado. Y que cada día sientan la alegría de poder servirte a ti, oh Dios, como maestros y maestras. De igual manera yo intercedo por este pueblo de Dios, por esta iglesia, porque cada uno de nosotros también somos maestros y maestras. Enseñamos, damos testimonio, intentamos crear en las personas el cuestionamiento de saber de la seguridad de su salvación. Bendíceles poderosamente a todos y permite, Dios mío, que sean muchos los años por venir, donde esa gracia maravillosa sea derramada con todo poder en los corazones de nuestros niños y niñas del colegio, de sus padres, de sus familias, que reciban consuelo, que reciban fortaleza, que reciban todas las bendiciones celestiales a través del ministerio de la educación, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén, amén y amén. Gracias al Señor damos por ustedes y pedimos al Señor que les bendiga. Bueno, continúe en esa bendición.